Hola de nuevo. Continuamos hablando de las misiones, sí, y de la experiencia tenida en Playa Prieta, en la Unidad Educativa Sagrada Familia. En programas anteriores les había hablado de la muerte de varios alumnos. Esta vez continúo hablando de una alumna, pero ya no de su muerte, sino en su modo de vivir. Cuando escucho el Evangelio de la pobre viuda, que da muy poquito, pero el Señor la alaba porque ha dado más que nadie, porque ha dado lo que tenía, recuerdo con mucho cariño a Fernanda. Y les voy a contar pues un poquito quién es Fernanda. Fernanda es la hija de Sonia. Sonia es una mamá de 2 niñas, Fernanda y Nayeli, que pues cuando tuvo a las 2 hijas, siendo ellas pequeñas todavía, el papá las abandonó. Entonces esta señora, que vivía en una casa de caña, que era muy, muy pobre, pues no tenía estudios, no tenía un trabajo estable, vivía de vender pues lo que pudiera, vender ropa por las calles o comida por las calles. Se esforzaba en lo poquito que ganaba el llevar a estas niñas a una escuela, como era la nuestra, que era una escuela particular, que había que pagar algo, aunque era poquito. Cuando Fernanda estaba en 7º, que tienen 11 años, su madre tuvo un derrame cerebral y bueno, inmediatamente fue hospitalizada. Los médicos querían desconectarla porque decían que no había esperanza de vida. Las hermanas pues pasamos mucho tiempo cerca de Sonia en el hospital hablando con los médicos porque no tenía nadie que luchase por su vida. Si nosotras no hacíamos el esfuerzo de hablar con los médicos, de insistir en que no la desconectasen, que esperasen, que estábamos rezando, pues el mismo día de entrar la habrían desconectado y habría muerto Sonia. Pero pues gracias a Dios, en esa lucha de todos los días, de hablar con los médicos, con el gerente del hospital, con todo el mundo para intentar que luchasen por la vida de Sonia, pues con mucho tiempo, con muchos meses de recuperación, Sonia pudo seguir viva, pero quedó en unas condiciones tremendas, ¿no? Pues le habían tenido que hacer una traqueotomía, estaba alimentándose por sonda y se quedó mentalmente pues como si fuera una niña, como una niña a lo mejor de 5 o 6 años. Entonces, imagínense la situación que quedaban viviendo en la casa Fernanda con 11 años, Nayeli con 8, ¿sí? Y la mamá con no sé cuántos años tendría Sonia, 30 y tantos, pero con una mentalidad de una niña de 5 años, encima en silla de rueda y recibiendo la alimentación por sonda. Pues en esta situación llegó el mes de noviembre, era la época del Domún. Muchas veces uno dice, bueno, estamos en un país de misión, estamos en una zona pobre, quizá lo que hay que hacer más es el esfuerzo de buscar ayudas para que reciban, pero haciendo eso nos damos cuenta de que les estamos privando de algo, que es la capacidad de dar también ellos, sí, de donarse, de dejar que el Señor también a ellos les dé la oportunidad de ejercer ellos la caridad y la generosidad. Entonces decidimos hacer la campaña del Domún y les hablamos a los niños de los distintos cursos de las misiones y de que otras personas, tanto a nivel espiritual, de que otros no tienen la suerte que tenían ellos de conocer a Dios, de que alguien les hablase de Dios, como también de que hay otros lugares que económicamente están mucho peor. Sí, que si ellos tienen una casa de caña, algunos no tienen ninguna casa, que si ellos comen 1 o 2 veces al día, hay algunos que no comen durante varios días y mueren de hambre. Entonces, bueno, pues les hicimos, por un lado, agradecer lo que ellos sí tienen y por otro lado, intentar suscitar en ellos el deseo de ayudar a otros que tienen menos. Y fue precioso porque casi se hizo una competencia a ver qué curso conseguía ahorrar más dinero para mandarlo a otros lugares de misión. Y los chicos lo tomaron muy en serio, les hablamos de dar. Claro, ahí es un poco difícil decir dar lo que les sobra, porque no es que les sobre mucho, sino privarse a veces de lo poco que tienen para compartir con quien tiene menos.
Es típico en estos colegios, como las clases empiezan muy prontito, llevan algo de dinero, 25 centavos, 50 centavos, para comprar en el recreo una empanada o una pieza de fruta, un yogur, lo que sea, pues para comer algo en el recreo. Entonces les animé a este curso, el de Fernanda, de decir, bueno, pues cuando llega el recreo, yo voy a poner aquí una hucha y ustedes libremente pueden hacer lo que quieran. Paso de largo por la hucha o paso y echo algo, ¿no? De lo que llevo. Pues si me va a gastar 25 centavos, pues me gasto 15 y doy 10, o me gasto 20 y doy 5. Cada uno de acuerdo a sus capacidades, a sus posibilidades y también de acuerdo a su generosidad. Siempre se repetía en ese mes la misma escena. Fernanda se quedaba la última de clase. Y yo pensaba, claro, se queda la última porque ella no tiene para echar. Está ahora mismo su mamá en el estado en el que está y ellas tienen, pues quizá de lo que les dan los vecinos para poder sobrevivir. Y pues la veo que se queda al final de la clase y yo me quedé también pues para animarla y explicarla que no pasaba nada porque no pudiera echar, ¿sí? Que ella pues rezase y esas oraciones es el valor mayor que todas las monedas del mundo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al pasar Fernanda saca una moneda y la echa en la hucha. Entonces, bueno, pues nada, solamente la sonreí, lo dejé así estar y al día siguiente fue la misma escena. Entonces, cada día en el recreo, Fernanda se quedaba la última y al salir echaba lo que tenía en la hucha y luego yo me fijaba que ella no comía nada en el recreo. Entonces, bueno, pues decidí hablar con ella y la expliqué, le dije, mira Fernanda, no te preocupes, no hace falta que eches, tú tienes que comprar algo para comer en el recreo, porque luego pasan muchas horas hasta la hora del almuerzo. Pero ella me dijo que no. Ella me dijo, no hermana, hay niños que tienen menos. Y por más que yo intenté explicarla que no era obligatorio, que no era necesario, que incluso en este caso convenía más que se lo quedase, pues no hubo manera. Intenté decirle, bueno, pues entonces te doy las vueltas, tú me echas los 25, pero yo te doy al menos 15. Pero no, ella se empeñó en que lo que ella tenía durante ese mes, ella lo quería dar para la gente que tuviera más necesidad. La verdad que nos emocionó ese ejemplo. Había niños, la mayor parte de ellos son de familias necesitadas, pero también los había de familias más acomodadas. Y sin embargo no había en ninguno ese gesto que tenía Fernanda. Entonces, claro, cuando yo escucho el Evangelio de la viuda, recuerdo siempre a esta niña, porque ciertamente daba lo que tenía, y pues quizá ese consuelo que le produjo al Señor el ver a la viuda, el privarse de todo y entregarlo todo en el templo, dar todo lo que tenía, pues es el mismo consuelo que Fernanda estaba provocando en el corazón de Jesús ante un mundo en el que el dinero es un dios, en el que tantos tienen, poquitos tienen mucho y muchos no tienen nada, en el que hermanos, porque somos hermanos, todos hijos de Dios, están viendo cómo sus hermanos mueren de hambre y en el mejor de los casos dan lo que les sobra, sí, muchas veces ni siquiera lo que les sobra, y no hay una conciencia clara de la responsabilidad que tengo frente a los bienes que he recibido, porque aunque los haya recibido por mi trabajo o por herencia de mi familia o por lo que sea, son bienes que Dios me permite administrar, pero bienes de los que voy a tener que dar cuenta, sí. Entonces muchas veces incluso en familias de fe, en personas que somos religiosas, quizá no hay una conciencia tan clara de que solo soy administrador de los bienes que Dios me permite tener, no soy dueño de ellos, y que se me va a pedir cuentas de lo que hice con ese dinero, sí, solo sirvió para no solo satisfacer mis necesidades, sino satisfacer también mis caprichos, mis lujos,
Y bueno, de vez en cuando callé mi conciencia con dar una donación aquí o allá, o dar unas monedas a un pobre que veo por la calle. Muchas veces ese desprendimiento puntual supone un acallar la conciencia para sentirme generoso, para pensar que, bueno, algo estoy haciendo con mi dinero. Pues cuando uno ve el ejemplo de Fernanda, que no dio lo que le sobraba, sino lo que necesitaba, se da cuenta como lo pequeños que somos en nuestra entrega a Dios, ¿sí? No es tanto por el dinero en sí, sino porque lo que estoy entregando es el amor y la responsabilidad de también ser un buen administrador de los bienes recibidos de Dios, un buen hermano que se preocupa también por el bien de su hermano. Entonces, pues nada, que del ejemplo de Fernanda, que luego continuó así. No, una cosa más que quiero comentar de ella. Todas las tardes, a las 4 de la tarde, sonaba el timbre de la casa y era Fernanda, que venía y nos pedía que abriéramos la capilla de la escuela y se pasaba por allí a hacer un ratito de oración. Era una niña de 11, 12 años que precisamente tenía la capacidad de olvido de sí y de ser tan generosa porque cada tarde tenía su encuentro de 5 o 10 minutos no más, pero tenía un encuentro con el Señor. Y pues se ve que el Señor era el que iba trabajando en ese corazón y dándole a ella un corazón pues al modo del corazón de Dios, que se entrega, que tiene olvido de sí. Entonces cuando uno se acerca al Señor, el Señor le va contagiando sus características, le va contagiando su modo de ser. Por eso podíamos ver en esta niña de tan solo 11 años, pues un olvido tan grande de sí y un esfuerzo tan grande por hacer el bien a otros. Pues nada, que nosotros también nos sirva de examen de conciencia, de decir qué estoy haciendo con los bienes que tengo, y si me doy cuenta de que estoy siendo egoísta, de que no estoy teniendo una actitud desprendida, pues me planteé que para presentarme delante de Dios con las manos llenas, debo esforzarme en vaciarlas en esta tierra. Es perdiendo como ganamos. Y el Señor no deja de recompensar con creces pues cualquier bien que hagamos a otros y sobre todo a los más pequeños. Entonces, si uno se da cuenta de que me están pesando los bolsillos, pues nada, que busque un modo en el que ayudar. Hay proyectos de becas, hay proyectos de apadrinamientos, que busque un modo en el que pueda ir vaciando sus bolsillos para llenar sus manos y poderse presentar delante del Señor con las manos llenas no de monedas, sino de caridad y de amor a Dios y a nuestros hermanos. Pues esto es todo por hoy. Dios les bendiga. Hasta la próxima.